Ok. Bien, jóvenes, pues ya está grabando. Entonces comenzamos con nuestra sesión. El día de hoy nosotros vamos a continuar un tema que vimos en la clase anterior, que era esta parte de los prototipos textuales de la redacción. Recuerden que cuando hablábamos de prototipos textuales, yo les decía que hace referencia a la variedad de textos que existen. Es decir, dentro de los tipos de redacción que yo puedo realizar o utilizar, existe una gran variedad de textos, pero nosotros vamos a ver el día de hoy los que son los más importantes o los más significativos y vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. Cuando hablamos de un prototipo textual, hablamos de qué finalidad tiene el texto, qué es lo que quiero lograr o qué mensaje quiero dar y también qué recursos voy a utilizar para dar ese mensaje. ¿Sale? Entonces voy a comenzar con mis diapositivas para que entremos ya en tema como tal. Dice prototipos textuales de la redacción y yo quiero que nosotros nos vayamos al párrafo número 2 de la proyección que estoy haciendo, donde dice los prototipos textuales sirven para identificar las diferentes formas que adquiere un texto, así como la intencionalidad del mensaje. Identificará los tipos de vocablos empleados en cada forma del discurso para dirigirlo con más acierto al intelecto o sentimiento de los lectores. Entonces, aquí nos habla, número 1, de un texto, nos habla de intencionalidad y nos habla de los vocablos, es decir, el tipo de lenguaje que yo debo utilizar dependiendo del texto que yo quiero realizar y también tiene mucho que ver con la estructura. Por ejemplo, dice, debes considerar que no puede ser lo mismo describir un objeto que narrar una historia, y tampoco es lo mismo exponer un tema que sostener un argumento. Existen estructuras básicas de fondo y de forma que diferencian un texto de otro, además de que la intención comunicativa de cada uno tampoco sería la misma. Aquí nos habla entonces de 4 textos que yo voy a estar utilizando, que voy a estar revisando. De los textos expositivos, de los textos narrativos, de los textos argumentativos y de los textos comunicativos, ¿sale? Entonces vamos a empezar a ver, esto lo vimos la clase pasada, pero vamos a repetir para que ustedes pues veamos el tema completo, ¿sale? Y podamos comprenderlo en su totalidad. En la narración, nos dice, la narración tiene como objetivo principal dar a conocer un relato sobre un acontecimiento donde intervienen personajes en un ambiente delimitado. Suelen emplearse los verbos y los sustantivos para conjuntar las acciones de la historia. Y yo les decía la clase pasada, el objetivo de un texto narrativo, pues en pocas palabras es contar una historia. Pero cuando yo cuento una historia, pues en esta historia tiene que haber personajes. Ustedes saben que dentro de un texto pues existen personajes principales, secundarios. Los principales pues son quienes tienen el problema, los secundarios pues son aquellas personas que la ayudan o se oponen al principal. Tenemos también un ambiente, es decir, un lugar donde se desarrolla la historia, que puede ser, por ejemplo, un parque, una casa, un circo, una habitación de un hotel, por ejemplo, ¿sale? Entonces, eso se refiere a esos elementos que contiene un texto narrativo y que también obviamente tiene o cuenta con un narrador. Cuando yo hablo de un narrador, pues hablo de aquella persona que está contando la historia y puede ser que este narrador se encuentre en primera, segunda o tercera persona. Cuando yo estoy hablando de un narrador en primera persona, es aquel que cuenta lo que le sucedió a él, como si yo dijera, hoy por la mañana me levanté y me hice un café, ya que la mañana estaba lluviosa, y comienza a contar, pero el narrador está contando lo que a él le pasa. Cuando hablamos de un narrador secundario, hablamos de una persona que cuenta lo que ve, ¿sale? Entonces, esa persona que cuenta lo que ve también se le conoce como narrador testigo. Y yo puedo ser un narrador testigo y contar. Y entonces del taxi salió una señora que iba llorando y de repente la interceptó un sujeto y el sujeto la comenzó a agredir, pero estoy contando lo que yo vi, ¿vale? Entonces ese es un narrador secundario.
Y un terciario también se le conoce como narrador omnisciente. ¿Cuándo puedo decir yo que en mi narrador existe un narrador omnisciente? Pues cuando el narrador dice lo que le ocurren y lo que piensan y sienten todos los personajes. También se le conoce como un narrador Dios, porque puede ver, puede entrar en los sentimientos de los personajes y puede entrar en los pensamientos. Entonces nos puede decir, el sujeto se sentía sumamente afligido a causa de la situación y cruzó por su mente estos pensamientos y va metiéndose en los personajes. Entonces, ese es un narrador terciario, omnisciente o también conocido como narrador Dios. Y son los elementos más comunes que ustedes pueden analizar en un texto narrativo, ¿vale? Los personajes, el ambiente y el narrador. Pregunto, ¿hasta aquí ustedes tienen alguna duda de esta parte de lo que son los textos narrativos? Ok, en la clase pasada yo ya les había pedido que apuntaran esta parte de lo que son los textos narrativos. Si alguien no lo tiene, por favor, cópielo y si ustedes ya lo tienen, pues coméntenme que ya lo tienen para poder pasar al siguiente texto. Ahorita voy muy rápido en estos textos porque ya los habíamos visto. Ya en los que sean nuevos me voy a detener un poquito más, ¿vale? Entonces, si alguien ya, ok, ya lo tienen. Si alguien falta, avísenme, por favor. Okay. Entonces, me voy al siguiente. También aquí viene un ejemplo que yo ya les leí la vez pasada de un texto narrativo, en donde nos habla acerca de alguien que le ayuda a una niña a desatascar su carretilla y demás, y pues era una narración de algún suceso, era un ejemplo de un texto narrativo. Vamos a al siguiente tipo de textos, que es la descripción, que también ya la habíamos visto. Y dice aquí donde están las letras de color rojita, dice, describir equivale a pintar con palabras un objeto, animal, persona, lugar o ambiente, para observar los detalles como si estuviéramos frente a la pintura de un cuadro. En la descripción de un texto se utilizan principalmente los adjetivos que sirven para definir los rasgos de una persona, señalar sus cualidades, resaltar sus actitudes, delimitar sus sentimientos y mostrar sus defectos. Entonces, cuando yo voy a hacer un texto descriptivo, tiene mucho que ver con que yo utilice, como dice ahí, los adjetivos calificativos, que acuérdense que ya los habíamos visto cuando vimos las partes de la oración. Acuérdense que un adjetivo me va a ayudar a decir las cualidades, los defectos o los sentimientos de una persona, animal o cosa. Por ejemplo, si yo describiera esta pluma que le estoy mostrando, diría la pluma es de tamaño regular, tiene una tapa negra, tiene letras color verde que dicen el nombre de una universidad, contiene un fragmento para que lo puedas enganchar a tu ropa, es una pluma elegante, y entonces yo le comienzo a dar cualidades. ¿Cómo le doy esas cualidades? Pues a partir de los adjetivos: bonito, largo, feo, elegante, ¿sale? Entonces, yo les voy a pedir de manera rápida que todos ustedes escojan un objeto que tengan alrededor. Puede ser una goma, yo por ejemplo aquí tengo unas tijeras, puede ser una goma, puede ser cualquier cosa, y por favor en el chat descríbanme 3 características de ese objeto. Vamos a hacer un texto descriptivo. Escríbanme en el chat por favor el objeto, por ejemplo pónganle nombre, en este caso bolígrafo, tamaño medio, elegante, blanco. Y vamos a comenzar a hacer un texto descriptivo. 2 minutitos para ver su participación en el chat, por favor. Recuerden que es bien importante el que participemos porque así podemos, pues nosotros ir viendo cómo vamos avanzando, ¿sabes? Ok, va a describir Ángeles un bolígrafo. ¿Qué características tiene ese bolígrafo que tú estás viendo, Ángeles? Ok, sirve para escribir. Ya le encontré una función.
¿Es bonito? ¿Es feo? ¿Cuál es su color? ¿Cuál es su tamaño? ¿Mediano? ¿Pequeño? ¿Muy grande? Así como yo puedo describir objetos, también puedo describir personas. Por ejemplo, era una persona muy carismática, con unos ojos bellos, que a partir de sus ojos nos dejaba entrever su dulzura, su simpatía, su amabilidad. Y entonces comienzo a describir también a personas y no solamente las puedo describir físicamente, también puedo describir su esencia, es decir, qué sentimientos, qué emociones tiene esa persona. Dice Roberto, un lapicero es mediano, color negro, es de marca Bic y exterior rojo, amarillo, sirve para escribir y es muy útil. Ok, muy bien, Roberto. ¿Alguien más que nos quiera compartir su descripción? Ok. ¿Alguien más que diga yo, que nos comparta esa descripción, donde demos las cualidades, hablemos de las características de un objeto? Ok, pregunto, ¿hasta aquí ustedes tienen alguna duda sobre lo que es un texto descriptivo? Ok, muy bien, entonces pueden copiar la definición de descriptivo y si ya lo tienen, me avisan que ya lo tienen para ir a nuestro tercer prototipo textual. Ok, algunos ya están terminando. Y también este ejemplo que viene ahí, yo ya se los había leído, que es acerca de las cucarachas, donde dice las cucarachas tienen el cuerpo ovalado y plano, son de color café, gris o negro. En su mayoría, sin embargo, en los trópicos las hay también rojas, anaranjadas, amarillas o verdes. Sus dimensiones varían, pudiéndose encontrar ejemplares adultos de apenas 5 milímetros hasta algunos que alcanzan 30 centímetros de longitud. Y pues obviamente ahí vemos la clara descripción de un insecto. Ahora vamos a nuestro siguiente prototipo o tipo de texto que hay y que es el texto expositivo. ¿Sale? Muchas veces nos dice aquí, su propósito principal es explicar de forma sistematizada. Cuando yo hablo de sistematizada, hablo de un orden, de ciertos pasos que debo seguir. La exposición por escrito de una investigación, la descripción de un invento, el significado de un concepto, el informe sobre una obra literaria, algún suceso o idea. El lenguaje empleado en la exposición suele ser directo, por lo tanto es muy objetivo. Acuérdense que ya en clases pasadas hablábamos de este concepto del objetivo, que es cuando no entra para nada ni mi forma de pensar ni mis emociones, solamente me dedico a dar la información tal cual. No puede emplearse el lenguaje connotativo o subjetivo, que es cuando entran las emociones, porque el mensaje va dirigido al intelecto del receptor. Su intención comunicativa es informar, por lo que se manejan conceptos muy concretos. Entonces, estos textos expositivos vamos a entenderlos como cuando yo voy a dar información importante para la comunidad sobre algún tema. Y los temas pueden ser muy variados, puede ir desde ciencia, entretenimiento, deportes y demás, pero yo tengo que dar esa información y esa información tiene que llevar un orden. Vamos a ver el ejemplo que nos pone de un texto expositivo. Dice, el petróleo es una mezcla de hidrocarburos compuestos que contienen en su estructura molecular carbono e hidrógeno principalmente. El número de átomos de carbono y de formas en que están colocados dentro de las moléculas de los diferentes compuestos proporcionan al petróleo distintas propiedades físicas y químicas.
Así tenemos que los hidrocarburos compuestos por 1 a 4 átomos de carbono son gaseosos. Los que contienen de 5 a 20 son líquidos y los de 20 son sólidos a la temperatura ambiente. El petróleo crudo varía mucho en su composición, lo cual depende del tipo de yacimiento de donde provenga. Pero en promedio podemos considerar que contiene entre 83 y 86% de carbono y entre 11 y 13 de hidrógeno. Y bueno, aquí es un texto expositivo donde nos está hablando de qué tema, jóvenes. ¿Cuál es el tema central de ese texto expositivo? Platíquenme en el chat. Si esa fuera una pregunta de su examen, ¿qué pondrían ustedes? ¿Cuál es el tema central de ese texto expositivo? Ok, el petróleo. ¿Qué información nos está dando acerca del petróleo? ¿Qué datos nos está dando ese texto? Ok, muy bien. Ahora háblenme de qué datos nos da. Acuérdense que un texto expositivo nos tiene que dar ciertos datos, cierta información. ¿Qué nos está diciendo del petróleo? Exacto, cómo está compuesto, ¿sale? ¿Cómo es su estructura para poder ser petróleo? ¿Qué elementos lo conforman y en qué cantidades? Entonces, hasta aquí tenemos dudas sobre lo que es un texto expositivo. Ok, entonces me voy a regresar un poquito en nuestra hoja para que ustedes puedan copiar la definición, ¿sale? Donde dice su propósito principal es explicar de forma sistematizada. Acuérdense que el lenguaje tiene que ser muy directo, ya no tan rebuscado, por ejemplo, como en un texto narrativo, y pues nuestro lenguaje tiene que ser muy objetivo. Entonces, cópienlo, por favor. Ok, ustedes me van diciendo cuando ya tengan una copia de la definición para que ustedes posteriormente puedan repasar. Y aquí acuérdense que más que aprenderse el concepto como tal de lo que es un texto expositivo, pues es que ustedes lo puedan identificar. Salen el examen, les van a poner diferentes tipos de textos y les van a poner que ustedes pongan si es expositivo, si es descriptivo, narrativo o argumentativo. Entonces ustedes tienen que saber identificar esos diferentes tipos de texto. Bien, 2 minutitos más y pasamos al siguiente tipo de texto.
Muy bien. Bien, voy a pasar al siguiente tipo de texto. Si a alguien me hace falta todavía copiar algo, me avisa. ¿Sale? Ya leímos este ejemplo. Nos dice, el texto presenta las características que cita el prototipo textual de la exposición, que obviamente es un lenguaje objetivo. Aquí podríamos decir que nos está informando acerca del tema y que es breve, ¿sale? Luego me dice, escribe dos ideas más para enriquecer la información de texto. Entonces, ahí, en esa parte, vamos al siguiente prototipo textual, que es la argumentación. Aquí en la argumentación tiene que ver mucho con mis ideas, ¿sí? Es decir, cuando yo digo alguna idea que es completamente diferente al texto expositivo, donde yo pongo un tema solamente sin poner en juego mi posición o mis ideas, en la argumentación es cuando yo redacto, por ejemplo, un ensayo, donde yo tengo que dar mi punto de vista sobre un tema en específico. Entonces, aquí me dice, la argumentación se define como una serie de razonamientos que parten de una idea central en la que se exponen ciertas aseveraciones lógicas o convincentes que el autor tendrá que atender para sostenerla, demostrando que tiene un nivel intelectual y cultural muy sólido. Su intención comunicativa es tratar de convencer, persuadir e incitar al lector para que adopte una idea, cambie una opinión o simplemente mantenga el curso de la acción. La argumentación puede encontrarse en los ensayos, en algunos artículos editoriales especializados o de opinión que se publican con regularidad. El propósito de la argumentación es demostrarle qué tan bueno es el expositor para convencer a alguien, defender una tesis y sostenerla. Permítanme un minutito, por favor. Entonces, aquí jóvenes, perdón, regresé. Vamos a continuar nosotros hablando acerca de los textos argumentativos. Yo les decía que los principales textos de este tipo, pues van a ser los ensayos o un artículo de opinión. En ellos yo tengo que sostener un tema que estoy analizando y de los cuales voy a dar mi postura. Por ejemplo, ¿por qué en el Estado de México hay tanta violencia? Y entonces yo, obviamente, para hacer un texto argumentativo, no solamente es lo que yo pienso, tiene que haber una investigación de fondo. Hay diferentes tipos de argumentos que van desde investigaciones profundas hasta que yo dé porcentajes. Por ejemplo, el INEGI nos dice que el 80% de la población se encuentra entre tal y tal edades, pero son datos que ya los estudios me están dando esos datos, no lo estoy diciendo yo, no solo es mi punto de vista. Para yo poder argumentar algo, ya hay atrás de mí una investigación que realicé que me permite a mí sostener mi punto de vista. Si yo dijera, por ejemplo, que el día de hoy en nuestro país sigue existiendo la violencia de género, tendría que hacer, por ejemplo, un estudio de cuántas mujeres en sus hogares siguen viviendo violencia de género, de cómo se da la violencia de género, por ejemplo, en el área laboral, de cómo se da la violencia de género entre las mismas mujeres. Y entonces yo con esos datos que me arroje mi investigación, que la puedo hacer con personas especializadas en internet, en páginas oficiales y demás, puedo sostener mi idea de que en nuestra actualidad sigue existiendo violencia de género. No sé si se entiende esa parte de que es un texto argumentativo. Háganmelo saber si sí les queda claro o tienen alguna duda.
Ok, entonces aquí vamos a ver si nos da algún ejemplo. Y dice, a continuación, lee y analiza este fragmento del autor Michel Abbé titulado La verdadera libertad. Este es un ejemplo de un texto argumentativo. Dice, ser libre no significa solamente no tener miedo, poder expresar la propia opinión sin temor a represalias. También significa conseguir que la propia opinión pese realmente en los asuntos de interés común y sea requerida por la sociedad como contribución necesaria. Libertad es plenitud de vida. No soy libre si disponiendo de un cerebro que puede producir 100, me da vegetar en una copulación donde rindo 10. En el mundo actual es más libre el profesional que trabaja de la mañana a la noche, dando todo de sí a sus enfermos, a sus discípulos, a sus clientes, que acuden a él confiando en su juicio y en su ciencia. Es más libre el político, el sindicalista, el escritor, que se enrola en una causa que trasciende su propia persona, que los millones de súbditos de la moderna sociedad industrial, con su semana corta, lo dice entre comillas, y las escuálidas perspectivas que disipan de su tiempo libre. El mayor riesgo que corre hoy la libertad es que la mayoría de los hombres son inducidos a identificarla con un estado de subordinación, de tranquila sujeción, de evasión periódica controladas y estandarizadas, al cual su vida parece reducirse inexorablemente. Entonces, este es un ejemplo de un texto argumentativo. ¿Qué nos quiere hacer entender este texto o cuál es la primicia o cuál es la idea central? Pues que entre tú más preparado estés, entre más tengas una profesión, te dediques a ella, ¿sale? Pues más libre vas a ser. ¿Por qué? Porque tienes mayor conocimiento. Y aquí pone en tela de juicio pues esa parte de los trabajadores que se conforman solamente con cierta perspectiva, pero que no tienen ideas de crecimiento. Uh-huh. Entonces, si tú te das cuenta, ese texto argumentativo lo que quiere hacer es convencerte. ¿De qué te quiere convencer? Pues de que tú te sigas preparando académicamente, porque vas a tener mayores armas. Y aquí te da algunos argumentos, ¿no? Entonces, te habla, por ejemplo, del crecimiento personal que tienen estas personas, te habla de que tienen sueños, de que tienen metas, y eso le sirve al escritor del texto argumentativo para sustentar su idea. ¿Sí se entiende esta parte, jóvenes? ¿Ok? Si pueden ir copiando, por favor, la información del texto argumentativo. Pueden resumirlo, podemos ponerlo nada más hasta donde dice la argumentación se define como una serie de razonamientos que parten de una idea central en la que se exponen ciertas aseveraciones lógicas o convincentes que el autor tendrá que atender para sostenerlas, demostrando que tiene un nivel intelectual y cultural muy sólido. Podemos hacer nuestro apunte hasta ahí y con eso va a ser entendible, ¿sale? Ya ustedes saben que un texto argumentativo pues busca convencer. Uh-huh. Por ejemplo, alguien que era muy, en lo que ustedes copian, les sigo explicando, alguien que era muy bueno en la argumentación, pues es Hitler, ¿sale? Sus ideas eran totalmente equivocadas, eso estamos de acuerdo, y hizo mucho daño, pero era muy buen argumentador, porque pudo convencer a toda una nación de que él tenía la razón y de que exterminaran a cierta población. Entonces, fíjense qué tan importante puede ser el lenguaje y el que nosotros sepamos manejarlo. Podemos utilizarlo, obviamente lo que se busca con esto, pues es que el ser humano lo utilice siempre de una manera positiva, pero en muchas ocasiones en nuestra sociedad, sobre todo los grandes, las personas que han sobresalido de forma positiva o negativa, siempre han tenido un argumento que justifique todo lo que ellos hagan, ¿vale? Entonces copien su definición y continuamos.
Ok, vamos a dar 2 minutitos para los que faltan. Ok, vamos viendo el tiempo. Ahora, les voy a hacer algunas preguntas, ¿vale? Espero me ayuden a contestarlas a partir del chat, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuál es el tipo de lenguaje que yo debo de utilizar en un texto expositivo? En un texto expositivo yo voy a utilizar un lenguaje objetivo o subjetivo. Si me ayudan a contestar objetivo, muy bien. Y en un texto argumentativo, ¿cómo debe de ser mi lenguaje? ¿Debe de ser totalmente objetivo o ahí sí se vale utilizar un lenguaje subjetivo en ocasiones? ¿Cómo es el lenguaje de un texto argumentativo? Subjetivo en ocasiones, dice Roberto, sí es cierto, es en ocasiones, porque así como yo voy a dar mi punto de vista y ahí se convierte en algo subjetivo, también va a tener un poco de un texto objetivo. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que para sostener yo esta idea que estoy dando, tiene que haber abajo de mi idea argumentos. Y estos argumentos también tienen que ser objetivos o tienen que ser sólidos o estar cimentados en datos reales, analizables y cuantificables. ¿Sale? Ahora, ¿qué elemento de la oración utiliza comúnmente un texto descriptivo para dar las cualidades de ese objeto, persona, animal, cosa o situación? ¿Qué elemento de la estructura de una oración estoy utilizando? ¿Quién dice yo? A ver si pusieron atención. ¿Qué elementos utilizo para hacer un texto descriptivo? Acuérdense que en un texto descriptivo voy a utilizar yo los adjetivos calificativos, ¿sale? Porque ellos me permiten describirlo, hablar de cuáles son las cualidades. Entonces, vamos a ir al siguiente prototipo textual, que es el diálogo. El diálogo, me dice, es la conversación que se da entre dos o más personas, quienes expresan a través de un intercambio de ideas sus argumentos y puntos de vista de forma alterna. Existen diálogos de cavidad a todo tipo de debates que pueden desencadenar tanto acuerdos como desacuerdos. Existen diálogos que tienen como objetivo intercambiar ideas, datos, impresiones y experiencia. Y dentro de este tipo de textos puedo poner en práctica yo este tipo de textos donde se introducen como guiones teatrales, por ejemplo, o algunos textos donde se pone el uso del guión y se dice, se menciona lo que dice cada una de las personas, como en este caso donde dice, ¿cómo dice eso? Respondió Don Quijote. ¿No oyes el relinchar de los caballos, el tocar de los clarines, el ruido de los tambores? Responde otra vez, no oigo otra cosa, respondió Sancho.
sino muchos balidos de ovejas y carneros. Entonces, aquí como yo sé que está un diálogo, por el signo que tenemos al inicio, por el uso del guión. Siempre que está dando un guión, nos está diciendo en este tipo de textos que se está dando voz, ya sea a un personaje. Y este texto, este tipo de texto, ¿dónde lo vamos a encontrar? En algunas novelas, por ejemplo, cuentos donde se les da voz a los personajes en cierta parte de la historia, o por ejemplo, en un guión teatral, donde obviamente todo el tiempo nos está diciendo el nombre del personaje y lo que va a decir. Entonces, esto es muy fácil de identificarlos porque un texto de diálogo pues lo voy a encontrar cuando existe el uso del guión, ¿sale? Y se le dé voz al personaje. Entonces, hagan su apunte, por favor. Por favor, me van avisando cuando ya estén terminando su apunte para pasar a nuestro siguiente tema. ¿Ok? Vamos a pasar al siguiente tema. Si a alguien todavía le hace falta hacer su apunte o algo, me avisa, por favor. También si tenemos dudas acerca de lo que son los prototipos textuales, ¿sale? Y ahora, ya que hablamos acerca de estos tipos de textos que existen, nos vamos a ir nosotros al tema de las funciones y características de los textos expositivos. Vamos a empezar con una reflexión. Pueden ir apuntando. Nuestro siguiente tema son textos expositivos. Ya vimos de manera muy breve, ahorita que veamos los prototipos, que los textos expositivos, vaga redundancia, son los que explican o exponen un tema y que su lenguaje debe de ser objetivo. Pero en este segundo tema lo vamos a analizar en específico este tipo de textos a profundidad, cuáles son sus características, cuál es su estructura y cuál es su finalidad. ¿Vale? Entonces dice, ¿de qué te das cuenta? ¿Qué tan importante es la aplicación de las funciones del lenguaje para transmitir tus mensajes? En las actividades realizadas has reafirmado cómo la composición de los textos permite que el lenguaje escrito pueda ofrecer información a partir de un referente, genera una respuesta de receptor o doy cuenta del significado puntual del mismo. Por todo lo has repasado en los bloques anteriores, ahora piensa, ¿con qué frecuencia utilizas las funciones del lenguaje y en qué circunstancias? Escribe brevemente tus comentarios y comparte con tus compañeros. Y aquí abajito nos vienen las características externas de los textos expositivos. Cuando yo hablo acerca de las características externas, hablo de cómo es su estructura. Yo les decía la clase pasada, por ejemplo, si tengo un cuento, pues su estructura va a ser un título,
una introducción, es un inicio, perdón, un desarrollo, un clímax y un final. Esa es la estructura de un cuento, pero vamos a ver cómo es la estructura de un texto expositivo, ¿sale? Entonces nos dice, los textos expositivos, aunque su forma sea variable dependiendo de su situación comunicativa, debe cubrir las características externas como son la introducción, el desarrollo, la conclusión, la bibliohemerografía, el índice y la nota de pie de página. Cuando yo hablo de una introducción, hablo de qué voy a hablar, ¿sale? Y ahí es donde yo tengo la oportunidad de atrapar al lector. ¿Por qué es importante mi tema? Porque el que él lea mi texto le va a traer de beneficio, ¿sale? Entonces es la introducción donde de qué voy a hablar y por qué es importante. Vamos a más adelante para que ustedes puedan ir viendo en qué consiste cada una de estas partes que contiene un texto expositivo. Me dice que existe una introducción, también llamada presentación, prólogo o prefacio. Son los sinónimos con los que se conoce esta parte del texto. El desarrollo, que es la exposición del tema como tal, donde el orden debe de ser muy importante, ¿sale? Es decir, toda la información que yo vaya a dar debe de estar ordenada de forma coherente, que es lo que veíamos también en las clases pasadas, que cuando yo redacto una idea, esta debe de ser coherente. También los datos que yo dé en un texto expositivo o la información que dé, pues debe de tener un orden para que sea entendible. Y esto sucede durante el desarrollo. Y la conclusión, pues, es la síntesis del tema o el resumen en pocas palabras de lo que fue más importante de todo el texto. Cuando hablo de la bibliografía, es la descripción y conocimiento de los textos que se usan en un material determinado, es decir, de aquellos que yo utilicé, de aquellos que yo requerí o donde yo hice mi investigación, ¿sale? ¿De dónde salió toda esa información? ¿Salió solamente de mi cabeza o tuve que hacer investigación en diferentes páginas, en diferentes libros, con diferentes especialistas para yo poder darles esa información? Entonces son mis referencias bibliográficas de alguna forma. El índice es la lista ordenada de capítulos, secciones, artículos del contenido de la obra, se encuentran al principio o al final del libro. Ustedes han abierto cualquier libro y en él han visto que siempre al inicio ocurre un índice donde nos habla de cuáles temas vienen en el libro. Ese es un componente de un texto expositivo. Y las notas a pie de página, dice, ofrece información adicional al tema que se trata. Con ella se hace un tipo de llamada con asteriscos o con número y aparecen al final de la página. Es, por ejemplo, yo tengo este texto, no sé si lo alcancen a ver, tengo este texto. Y en este texto aquí me dice fortalezas. Viene aquí un concepto de fortalezas. Si yo fuera un texto expositivo, yo le puedo poner aquí, antes de la palabra, le puedo poner un asterisco o un número. También muchas veces lo utilizan con un número, no solamente con una palabra, con un asterisco. Yo puedo ponerle aquí el asterisco y en la parte de abajo del texto, donde ya se acabó el margen, donde no es parte del texto, es fuera del texto de la hoja, yo puedo poner el asterisco y ahí, por ejemplo, doy la definición de lo que es la fortaleza. Esas son las notas a pie de página. Por lo regular, las notas a pie de página me van a servir para explicar. Cuando, por ejemplo, yo doy un concepto que es muy técnico y que sé que a lo mejor no todos los lectores lo van a entender, o una idea que no todos entienden, o hago referencia, por ejemplo, a un personaje que sé que no todos conocen, puedo hacer esta nota a pie de página. La mayoría de las notas a pie de página son aclaratorias, son para que el lector entienda a lo que me refería, pero lo hago como una nota de pie de página para no romper la sintaxis y el orden de las ideas del propio texto expositivo. Por eso lo hago aparte. Luego vienen las características internas de los textos expositivos. Cuando yo hablo de características internas, ya no estoy hablando de su estructura, ya estoy hablando del contenido, de la información que viene dentro de, ¿sale? Entonces me dice, asimismo, todo texto expositivo cumple con las características internas de los textos expositivos que se describen a continuación. Y me habla de cómo debe de ser el lenguaje, que yo ya lo había visto, que es un lenguaje denotativo, ¿sale? ¿Cuál es este lenguaje denotativo? Se caracteriza por nombrar hechos o datos.
Su objetivo es transmitir información de manera objetiva. Por ejemplo, en mi comunidad vivían 300 familias. Aquí no estoy describiendo cómo eran las familias, no estoy diciendo si yo quería o me caían mal esas familias, solamente estoy dando la información. Por eso va a ser denotativo, porque solamente me va a dar datos y hechos. ¿Sale? Acuérdate que un hecho es un suceso que ocurre en la vida real. Por ejemplo, una familia sufrió un accidente en tal día y demás, es un hecho. Y un dato, cuando te hablan de un dato, se refiere a una cifra. Por ejemplo, aquí que nos dicen, mi comunidad vive en 300 familias. Al darme el número o un porcentaje, ya me está hablando de un dato. Ahora, nos dice también que aparte de ser denotativo, con un lenguaje objetivo, va a utilizar tecnicismos, prefijos, sufijos y neologismos. Vamos a ver qué es esta parte. Me dice palabras con significado concreto y específico, utilizadas en un campo determinado. Hace ratito que veíamos el ejemplo del petróleo y nos hablaba de componentes, nos hablaba de elementos muy específicos, esos son tecnicismos. Sale de palabras con que se define cada elemento químico, por ejemplo. Y me dice utilizadas en el campo determinado porque los tecnicismos que se utilicen en este texto expositivo va a depender del tipo de tema que yo esté hablando. Por ejemplo, si voy a hablar de un tema científico, pues voy a utilizar términos propios del argot científico. Si yo estoy hablando de arte, pues voy a utilizar palabras que estén relacionadas con el arte o con las diferentes profesiones. Por ejemplo, un médico tiene sus propios tecnicismos. Cuando toman a lo mejor la presión de cierta persona, los latidos del corazón y las arritmias y cositas por el estilo, entonces ellos tienen palabras en específicas para poder designar cada cosa. Eso lo conocemos nosotros como tecnicismos, por los que muchos suelen ser incomprensibles, por eso la nota a pie de página, y nos vienen algunos ejemplos como endoscopía, hidroponía, querella, que lo utilizan los abogados, microchip, la tecnología y hostiario, ¿sale? Esos son los tecnicismos. Ahora, ¿qué son los prefijos y qué son los sufijos? Aquí me dice, son elementos afijos que deben decir que no se pueden mover, siempre van a ser parte de la palabra. Aquí ya estamos hablando en términos de una palabra, de cualquier palabra, que deben unirse a la base léxica dando valor significativo a la palabra. Los prefijos son los que van al inicio de una palabra. Por ejemplo, si yo digo biología, el prefijo de la palabra biología es bio, está al inicio y tiene un significado. ¿Sale? Entonces, los prefijos son los que están al inicio de una palabra y que me ayudan a poderle dar un significado a esa palabra. Y la mayoría de ellos, pues, suelen ser de origen latín, ¿sale? Del latín y griegos, porque acuérdense que los griegos, pues, fueron la primera civilización que existió en la humanidad, y como ellos fueron los que fueron diseñando el lenguaje, pues ellos crearon la mayoría de los sufijos que hoy en día nosotros utilizamos para diferentes palabras. Vamos a bajar un poquito y aquí nos vienen algunos prefijos. Vamos a entender que los prefijos van a estar al inicio de la palabra y que los sufijos van a estar al final de la palabra, ¿sale? Entonces, por ejemplo, deseable, y yo tengo aquí deseable, desayuno, alcanzable. Por ejemplo, si yo escribo la palabra inalcanzable, in es el prefijo, alcanzable es el sufijo. In quiere decir sin, y alcanzable pues se refiere a lograr algo. Entonces, si yo estoy diciendo inalcanzable, ya con que yo sepa el significado del prefijo y del sufijo, entiendo la palabra. Quiere decir que nunca lo voy a alcanzar. Eso significaría inalcanzable, ¿sale? Entonces, no sé si entendamos esta parte de los sufijos y de los prefijos y los sufijos. Prefijos al inicio, sufijos la terminación de la palabra o el complemento. Y la mayoría de los textos expositivos lo van a utilizar. Pregunto, ¿hay aquí alguna duda? Ok.
Ahora, me habla acerca de los neologismos, que también son otros términos, otro tipo de palabras que van a utilizar los textos expositivos de manera común. Me dice, los neologismos son vocablos nuevos en la lengua, procedentes de otra o de nueva creación para nombrar objetos, acciones. Después de cierto tiempo de uso, se convierten en palabras de uso común. Ejemplo, chatear, formatear, clicar o cliquear, navegar en Internet. Es decir, los neologismos son palabras que poco a poco se van introduciendo en nuestro lenguaje. La mayoría de ellas proceden del extranjero, porque es donde se desarrollan más los términos científicos y demás. Entonces, cuando las pronunciamos por primera vez, son como muy extrañas, pero como se van introduciendo y van siendo parte de nuestro presente, de nuestras necesidades, las vamos adquiriendo, ¿sale? Pero vienen de otros vocablos, es decir, son términos nuevos que, por ejemplo, si tú buscaras en el diccionario de la Real Academia hace 100 años, pues no existía el término, por ejemplo, chatear, porque aún no teníamos esta parte de las redes sociales, o no existía navegar en Internet, porque aún no existía como tal el Internet. Entonces, conforme va avanzando la sociedad va utilizando nuevas palabras para referirse a nuevas situaciones o a nuevas cosas que van surgiendo, ¿vale? Usa también el uso de los prototipos. Los más usados son el descriptivo, el narrativo y el expositivo, es decir, qué tipo de textos utilizan. Y también suelen utilizar conectores. Acuérdate que los conectores son estas palabras que me van a ayudar a unir dos ideas o dos oraciones para que tengan sentido. Por ejemplo, si yo digo, la clase estuvo muy bien, por consecuencia, los alumnos entendieron a la perfección, ¿vale? O el señor trabajó toda la tarde, por consiguiente, estaba muy cansado. El consiguiente, sin embargo, aunque, pero, anteriormente, por lo tanto, nos van a servir para unir, y eso se llaman conectores, y todos los textos expositivos lo tienen. Y ahí viene, por ejemplo, una tablita de diferentes tipos de palabras, ¿sale? Entonces, hasta aquí, jóvenes, no sé si ustedes tengan alguna duda sobre las características de los textos expositivos. Alguien que no haya entendido alguna parte, a lo mejor fui muy rápido. Aquí lo importante es que ustedes entiendan que los textos expositivos, pues, nos van a dar información sobre un tema y que tienen una estructura en específico, que como ya vimos es la introducción, es el desarrollo y es un cierre o un final. Y que en esta parte también yo puedo utilizar las notas al pie de página. ¿Vale? Que en un texto expositivo mi lenguaje tiene que ser objetivo y que puedo utilizar datos o hechos. Que voy a utilizar conectores para unir dos ideas, que voy a utilizar palabras que están compuestas de prefijos y sufijos, ¿sale? Que voy a utilizar palabras que sean acordes al tema que estoy hablando, que son conocidos como tecnicismos. Eso sería lo que tú debes de comprender, lo más relevante. Entonces, si no hay alguna duda, jóvenes, pues damos por concluida nuestra sesión. Les encargo mucho la tarea que tienen pendiente de la clase anterior. Si pueden entren a la plataforma, chequen en qué consiste la tarea. Si tienen alguna duda, pues me la pueden hacer saber para ayudarlos a resolver y que ustedes puedan entregar su actividad. Entonces, si no hay dudas o comentarios, que tengan una muy bonita noche. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana.